Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros César Dargan, quien es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este joven importante de la sociedad dominicana. César Dargan Espaillat estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posteriormente realizó estudios de maestría en Derecho Francés, Europeo e Internacional de Negocios en la Universidad Panthéon-Assas, París. Ha participado en decenas de cursos y seminarios relacionados con la práctica e imparte docencia. En el año 1998 ingresa como paralegal a una de las principales oficinas de abogados del país. Posteriormente se desempeñó como abogado asociado del Departamento de Inversión Extranjera de dicha firma. En septiembre del año 2005 se independiza y funda Ceibel Dargan Enríquez y Herrera, una firma local con un concepto global que desarrolla su práctica en diversas áreas del derecho. Es el socio director del área de negocios internacionales en dicho bufete. En el 2008 fue designado como embajador secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Negocios Comerciales. En el 2011 se desempeñó como viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales. Entre el 2016 y 2017 fungió como director general de Comercio Exterior, teniendo a su cargo la implementación de los tratados comerciales suscritos por la República Dominicana. Desde el año 2017 es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Para mí un inmenso placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. ¿Cómo estás, César? Adolfo, el placer es mío. Siempre he visto con mucho agrado la profesionalidad con que desarrollas este programa y es el placer mío estar hoy aquí. Para mí también, que he venido viendo tu crecimiento. Hemos crecido juntos, tú en tu área y yo en la mía. Por eso, para mí es sumamente agradable tenerte aquí. Mira, quisiera comenzar. El año pasado, un año nefasto. ¿Qué tan nefasto fue para el CONEP este año de la pandemia? No solamente para el CONEP, para el país y para el mundo fue un año más que nefasto. En el caso de la República Dominicana, si esta conversación la hubiésemos tenido en enero del año pasado, el escenario hubiese sido completamente diferente. Nunca nos hubiésemos imaginado que se iban a suspender 2 elecciones en nuestro país, un hecho inédito, un hecho sin ningún precedente, y mucho menos que a partir del mes de marzo íbamos a entrar en un estado de emergencia a causa de esta crisis sanitaria. El próximo martes se cumplen ya 10 meses de esta situación que agobia a todos los dominicanos, que nos estrangula, que nos presiona. Entonces ha sido un año muy difícil. Ahora bien, ha sido un año que el centro ha estado en la crisis sanitaria con sus efectos económicos y sociales. Pero en términos económicos, en términos empresariales, ¿cuál es la evaluación de ustedes? Si vemos que a partir del mes de marzo el país se detuvo y las proyecciones eran que íbamos a crecer más que años anteriores o por encima de la media de la región, pero el país se detuvo, eso generó pues una desaceleración de la actividad económica. Eso trajo consigo la suspensión de muchos puestos de trabajo. En algún momento llegamos a tener 800,000 trabajadores suspendidos, lo cual es mucho. En la actualidad ese número se ha ido reduciendo en la medida que hemos visto una reactivación gradual. Hemos visto en momentos en que sectores de nuestra economía han podido continuar operando y precisamente demostrar que tenemos capacidad de suministro y de suplir las necesidades de nuestro propio país. Pero en sentido general lo que hemos visto con el sector turístico, con las pequeñas y medianas empresas, con los restaurantes, con los bares, ha sido una situación muy dramática. Ustedes son un sector muy bien organizado, que hacen proyecciones. Supongo que esas proyecciones también le hacen ver qué nivel de pérdidas obtuvieron durante ese año. Es muy difícil cuantificar las pérdidas, sobre todo... Pero estimado, por lo menos. Bueno, te he hablado, cuando hablamos de pérdidas, por ejemplo, de que alrededor de 800,000 trabajadores se vieron suspendidos, eso es algo significativo. Cuando hemos visto una merma en las exportaciones de la República Dominicana, eso es algo significativo. Pero también hemos visto una transición y más allá del pesimismo, hemos visto cómo nos hemos adaptado a una nueva realidad que ya venía acelerando y tuvimos que reconocer que era inminente. Sin embargo, el COVID vive, está todavía entre nosotros y no sabemos hasta cuándo. Así es. Incluso podría ser peor. Así es. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen? ¿Cómo se han ustedes preparado para enfrentar esta dura realidad? ¿Tienen algún tipo de logística? Así como te comenté que el año pasado lo empezamos con una proyección completamente diferente, en este ya sabemos dónde estamos, aunque todavía no sabemos hacia dónde vamos. El único tema que debe seguir siendo el eje central de la crisis es el control sanitario. Hay señales muy positivas como el desarrollo de vacunas, que ahora entraremos en la fase de su efectividad en la implementación y en la ejecución. Hay señales como en la medida que tengamos más vacunas
y más aislamiento de la población contagiada, pues una menor atención crítica en nuestros hospitales y salvar vidas. Y si todo eso va mejorando, entonces las condiciones económicas también mejorarán. Hay temas como el turismo, que dependerá de factores externos que nosotros no controlamos, pero que se están haciendo todos los preparativos para que así sea. ¿Cuál es la valoración del CONEP sobre la implementación de esas medidas precisamente sanitarias que pueden coadyuvar al desarrollo de todos? Las medidas que ha tomado el gobierno, ¿cómo ustedes las evalúan? Han sido medidas drásticas, pero necesarias. Han sido medidas que ya están llevando a un nivel de agotar la paciencia de la ciudadanía, y es lógico, son 10 meses, pero han sido necesarias porque en la medida que no tenemos una vacuna efectiva, el único método es aislar a la población. Necesarias, pero son efectivas, a decir de ustedes. Bueno, la efectividad, si la vemos en función de los contagios, todavía no está bajo control. Sin embargo, es la salida que nosotros tenemos, el aislamiento y el evitar los contagios por el contacto social. Por ejemplo, hay una de las medidas, a mí yo estoy particularmente de acuerdo con las medidas tomadas, creo incluso que deben endurecerse más. Una de las medidas, el cobro de multas y apresamientos. ¿Cuál es la opinión de ustedes en ese sentido? Hemos visto una evolución. Nosotros teníamos una ley de estados de emergencia muy reciente en el país y esa propia ley nunca se imaginó que se iba a aplicar en una situación como esta. Entonces, bajo un estado de emergencia se pueden reducir el ejercicio de libertades civiles, como la circulación, y en una primera etapa lo que vimos fue un llamamiento a un toque de queda. Y si nosotros los ciudadanos voluntariamente no cumplimos ese toque de queda, el Estado ha tenido que implementar medidas más drásticas. No, pero ¿usted cree que esas medidas están dentro del marco legal? Porque yo sé que un estado de emergencia, el 265 de la Constitución, implica reducir, restringir derechos fundamentales. Correcto. Pero en este caso, por ejemplo, poner multas no está entre las competencias del estado de emergencia. Y precisamente lo que hemos visto esta semana es que si bien es cierto que la Procuraduría General de la República ha emitido un instructivo de cómo aplicar estas multas, también ha reiterado que va a revisar la forma en que la ha planteado para hacerlo dentro del marco legal vigente. Lo que tenemos sí es que más que buscar el tecnicismo legal, insistir en la necesidad de que disciplinadamente cumplamos las medidas y que la discusión no sea si están poniendo o no multas, sino cómo estamos controlando la pandemia en función de ese cumplimiento. Mire, usted ha dicho en días recientes, se ha referido precisamente a la efectividad de las implementaciones del gobierno para paliar la situación del COVID, pero ha pedido subsidios mucho más directos, de una forma más directa al sector empresarial. Explique eso, ¿por qué tiene que ser directo al sector empresarial? No, por una razón fundamental. En una primera etapa, en marzo del año pasado, esa suspensión y trabajadores que corrían el riesgo de perder sus trabajos, no me imagino que hubiese sido de la República Dominicana sin un programa como FASE. Es decir, FASE ha sido el salvavidas de muchas de estas situaciones a lo largo del tiempo. Ahora bien, FASE es un programa que conlleva la inversión de recursos, en un momento en que también el país necesita recursos para la salud, necesita recursos para muchas otras áreas. Lo que hemos dicho es, en la medida que el gobierno ahora ha focalizado en el fase 1 y eliminado o tratando de hacer una transición al fase 2, que se inviertan esos recursos precisamente en los sectores más afectados. ¿Cómo haríamos esa inversión? Las micro y las pequeñas y medianas empresas que están ahora mismo en necesidad de liquidez, son empresas que viven de lo que producen en el día a día. El gobierno ha dispuesto a través de medidas financieras y monetarias el acceso a recursos en el sector financiero. Ahora bien, una MIPYME va a un banco y no tiene las credenciales para que le den el financiamiento que requiere. Entonces, el establecimiento de un fondo de garantía que sirva de soporte y construir ese historial crediticio y permita acceder a los fondos es una salida positiva. O sea, eso es préstamo sin garantías. Es lo contrario, es una garantía que viene del Estado, es una garantía soberana. O sea, que el Estado sea garante de los préstamos que hagan las MIPYMES. Y ha funcionado en muchos países. ¿Ha funcionado? Ha funcionado. ¿Cuál es la garantía de que, por ejemplo, el Estado va a ser garante, digamos, de 2.000 millones para prestar a las MIPYMES? ¿Cuál es la garantía de que tenemos esa retroalimentación económica? Porque una garantía no es un regalo. Bueno, ¿cómo recobramos eso? En primer lugar, el sujeto de crédito, el que va al banco y pide el crédito, está en la obligación de cumplir con esa obligación, aunque tenga una garantía. Es decir, corre el riesgo de que en un incumplimiento, su historial crediticio, cuando mañana vaya de nuevo a recurrir a un crédito, no lo va a tener y se le va a afectar en muchos otros ámbitos. Sin embargo, la garantía está cubierta por el gobierno. Sí, claro, pero fue como si fuese ya murió ahí en ese momento.
Lo que hemos visto es que el pequeño empresario es un fajador, es buena paga y si tiene los recursos, como decimos comúnmente, tira para adelante. Y estoy seguro que ese fondo puede permitir que las MIPYMES puedan seguir avanzando y que la banca también, dentro de la regulación vigente, pueda disponer de esos fondos para ellos. Ustedes proponen eso, digamos, programas mucho más directos, pero sobre los programas ya establecidos, ¿están de acuerdo? Que eso que ustedes proponen es en adición a lo que ya se ha hecho. Sí, pero entendamos que la dimensión de esta crisis no tiene soluciones perfectas ni eternas, sino que hay que irlas revisando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando hace algunos meses nosotros veíamos que se postergaban las fechas para cumplir con los compromisos tributarios, eso cumplió su rol en un momento. Lo que hemos visto es que un año después todavía hay muchas empresas que quizás no están en capacidad con cumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces, por eso es muy saludable el anuncio que ha hecho el presidente Luis Abinader de iniciar pronto la discusión de lo que sería un pacto fiscal, porque vería en un momento de crisis la oportunidad de nosotros poner la casa en orden y en vez de estar poniendo parchos como hemos hecho desde el año 1992, poder poner la casa en orden y seguir adelante. Pero es casi diabólico hablar de un pacto fiscal en medio de una crisis sanitaria y una crisis económica. Bueno, es imposible hablar ahora de pacto fiscal, porque un pacto fiscal, bien traducido a la población, usted sabe lo que implica. Para los pesimistas, las crisis son oportunidad de fracaso. Para los optimistas... Perdóname, yo no lo veo como pesimista, yo lo veo como un ciudadano de a pie, que el pacto fiscal implica que habrá tasas impositivas que le van a afectar. Eso no es pesimismo, eso es recibir el golpe directamente. No, lo que estoy hablando es poner la casa en orden. Okay. Y precisamente como un ciudadano de a pie, yo digo, mira, en el año 1992, el país y el mundo eran muy distintos. 29 años después, y ante la situación que estamos viviendo, nosotros debemos adecuar nuestro sistema tributario. Le pregunto de otra forma, ¿usted cree que estamos en momentos de hablar de pacto impositivo bajo estas circunstancias? Nunca hay un momento perfecto para reformas estructurales. Y si esta crisis nos está dando la oportunidad de concertar con diferentes actores políticos y sociales, hagámoslo en este momento y seamos todos facilitadores de que eso ocurra. Bien, hay uno de los graves problemas que está afectando a la clase empresarial, a toda la sociedad en términos general, en estos tiempos de pandemia, es la aglomeración, que no se puede cumplir a cabalidad las medidas restrictivas para evitar la expansión del COVID. ¿Qué puede hacer el sector empresarial para ayudar a reducir esas posibilidades? Digamos, en términos de buscar un horario diferente para sus empleados. ¿No pueden ustedes ayudar al gobierno en eso? Sí, y se está haciendo, Rodolfo. En una parte, cumpliendo simplemente con las medidas oficiales, y se ha establecido oficialmente un horario de toque de queda y circunscribirse a lo que ahí está establecido. Pero por otra parte, de manera voluntaria, soy testigo de que las empresas en los diferentes subsectores de la economía han adecuado su operación a esto. Por ejemplo, para poder mantener el distanciamiento, en muchas industrias que tienen turnos de trabajadores han tenido que reducir la cantidad de trabajadores que están presentes en la planta en ese momento y poder tener entonces la respuesta para que no simplemente salgan a la calle. Yo creo que voluntariamente empresas de servicios, empresas de zona franca, están tomando medidas que van más allá de las oficiales y esto debe contribuir, aunque es muy largo todavía el camino por delante. Pero yo digo, por ejemplo, ustedes no podrían variar, digamos, el toque, el decreto dice que el horario es hasta las 5, pero de manera voluntaria ustedes decir, bueno, vamos a ponerlo hasta las 3, pues se ha demostrado que la aglomeración comienza precisamente a las 5, porque parece que a la gente esas 3 horas no les sirve para nada. No eran 3, eran 2, eso generaba un caos mayor. Ahora son 3, igual sigue el caos. Lo de las 5 o no 5 depende mucho de la naturaleza de la empresa de la que se trate, de cómo puede cumplir o no con lo que está haciendo. He visto también aquellos que se han sacrificado más allá y han cesado operaciones simplemente para cumplir con las disposiciones vigentes. Entonces, por eso te digo, hay que verlo muy caso por caso y sobre todo que ese sea el interés, garantizar la salud de todos. En medio de esta crisis de pandemia, el gobierno se ha atrevido a hacer proyecciones económicas. El CONEP también tiene sus propias proyecciones. ¿Cuáles son las suyas? En general, nosotros entendemos que este es un año de recuperación, que en la medida que exista un control de la pandemia, en un periodo muy corto de tiempo, la República Dominicana va a poder retomar el camino que venía desarrollando, y eso se debe en gran parte a una diversificación de nuestra economía. Hace 2 años nosotros hicimos un estudio en el que proyectamos que el sector privado aportaba cerca del 85% del Producto Interno Bruto en la República Dominicana, y esa plataforma, esa estructura está intacta.
Lo que requerimos son las condiciones precisas para que vuelva a operar. Entonces, ¿ustedes proyectan para este año? Una recuperación y volver a niveles anteriores a la pandemia. Vámonos a una primera pausa comercial que es obligatoria. Regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesantísima entrevista con César Dargan, quien es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. César, me gustaría saber, el gobierno ha iniciado la emisión de 2.500 millones de dólares en bonos soberanos. ¿Qué le parece a usted esta decisión gubernamental? Definitivamente no hay recursos suficientes para enfrentar la crisis de las dimensiones que estamos viendo. No es la primera emisión de este gobierno y no es la primera emisión que se hace en los últimos años. Quizás si esta conversación lo hubiésemos tenido fuera de un momento de crisis, hubiésemos hablado de la deuda, cómo crece, cómo los intereses que se pagan de la deuda en gran parte se llevan el presupuesto dominicano. Pero en este momento hay que tener la capacidad de respuesta ante las necesidades que estamos viendo. Dicho de otra forma, ¿ustedes favorecen la emisión de los 2.500 millones? Es correcto. Ha sido una decisión correcta y la valoración que tiene la República Dominicana en los mercados internacionales, porque cada emisión ha tenido también demanda por parte de compradores de esos bonos, es una señal positiva de que nuestro país tiene un gran futuro. ¿Qué cosas cree el CONEP que hay que cambiar, digamos, para el crecimiento económico del país, a pesar de la crisis? Nosotros tenemos que superar esta crisis y retomar y culminar con procesos de reformas estructurales que han estado pendientes hace muchos años. El sistema laboral de la República Dominicana, nuestro código laboral, ha demostrado una vez más en esta crisis que está completamente desactualizado. Y se han logrado grandes avances en el diálogo tripartito con los trabajadores y el gobierno en el sector privado, y lo que tenemos es que convertir eso ya ahora en realidades. Pero eso puede avanzar. Ustedes nada más tienen que cambiar el punto en el que quieren restringir algunas conquistas laborales. O sea, que las conquistas laborales gozan de lo que se llama progresividad. Y disfrazada de otra cosa, ustedes quieren cambiarlo. Mira, podríamos seguir avanzando en términos laborales si ustedes desisten de ese plan. Yo creo que se ha generado un fantasma que no existe. Y por eso no vamos a pelear con los molinos. Explíquelo entonces. En adición a ser vicepresidente ejecutivo del CONEP, yo soy abogado. Sí. Y como abogado nunca me podría parar aquí, frente a ti, y plantearte que derechos adquiridos por los trabajadores vayan a ser vulnerados. Los derechos adquiridos son derechos adquiridos. Eso no está en discusión. Y gozan de progresividad. Claro, entonces eso no está en discusión. La discusión es cuál es la realidad de la República Dominicana, cuál es la realidad del mundo. Antes de la crisis se hablaba en la Organización Internacional del Trabajo del futuro del trabajo y cómo la automatización, cómo los robots se iban a llevar muchos puestos de trabajo de países como los nuestros. Cuando tú vas a una fábrica y tú tienes 10, 15, 20 operarios y tú eso lo cambias por una máquina, tú perdiste el sustento de 10, 15 o 20 familias. Entonces tú dices, ¿qué se necesita para nosotros ser más competitivos? Para aumentar la cualificación de nuestros recursos sin afectar los derechos. Entonces esto no es un tema de vulnerar derechos, de violentar disposiciones vigentes, sino de crear un clima favorable, moderno y actualizado, que respetando los derechos nos permita avanzar. Mire, el presidente Luis Abinader ha anunciado al país un acuerdo con Haití, un acuerdo que incluye aspectos obviamente comerciales. ¿Cuál es la valoración del CONEP sobre ese acuerdo y cómo podría incidir? Yo creo que la trascendencia de ese acuerdo recae en que es una señal clara de la actual administración en torno a la relación con Haití. Una relación en que no se puede obviar la vía del diálogo y la concertación, pero en la cual se defiende la soberanía de cada uno de los espacios. Eso es fundamental y necesitábamos una señal clara de cuál es nuestra relación con Haití. Por eso hemos saludado este acuerdo. No es el primero. Históricamente hay una colección de acuerdos que la República Dominicana ha suscrito con Haití. Sin embargo, muchas veces en términos similares. ¿Usted cree, le ve alguna pertinencia? Pues yo entiendo la valoración y el espíritu del acuerdo. Sin embargo, Haití ha sido, así como ha sido reiterativamente presto para hacer acuerdos, ha sido reiterado en no cumplirlos. ¿Qué posibilidades usted le ve en este momento a un presidente, Jovenel Moisés, que se va en cualquier día de estos? Y en Haití no hay continuidad de Estado. La relación de la República Dominicana y Haití es una relación muy particular. Ningún otro país en nuestra región comparte fronteras con las asimetrías que nosotros vivimos. La apuesta a futuro de desarrollo de nuestro país depende directamente del desarrollo que pueda tener Haití.
Aún así, aún con la crisis institucional, aún con la debilidad política y de cumplir con los compromisos que tiene Haití, nosotros tenemos el camino del diálogo. En adición al diálogo constante, con las autoridades que sean que los haitianos decidan, nosotros tenemos que hacer valer nuestras leyes en nuestro territorio, en aspectos comerciales, de defensa, sanitarios, de migración, hacer valer nuestras leyes, pero siempre mantener un espacio de diálogo que nos permita avanzar. Un diálogo siempre será mejor que un conflicto. Mire, hay cosas sumamente importantes, por ejemplo, que han sucedido en estos días. La extensión del plazo para acogerse a la ley 4620 sobre transparencia. Ustedes siempre supervisan, tienen como una especie de think tank en donde analizan. ¿Cuál es la valoración de ustedes sobre precisamente las condiciones extraordinarias que ha generado la pandemia impidió que muchas personas se acogieran a las disposiciones de la ley. Por eso es saludable que se extienda el plazo y que todos aquellos que puedan regularicen su situación. Esta ley no se empezó a discutir por el COVID. Esta ley es una consecuencia directa. Pero eso no afecta al gobierno mientras tanto. Se da ese plazo para que se regularicen, pero... No, por el contrario. Vámonos al origen de ese proyecto de ley. Sí. Y viene como una consecuencia directa de la ley de lavado de activos en la República Dominicana, en la cual el delito tributario se convierte en un precedente del lavado de activos en nuestro país. Entonces, cuando tú combinas eso con otras infracciones que pueden considerarse precedentes en el lavado, lo que se hizo fue dar la oportunidad de regularizar patrimonios, cumpliendo con lo que establece la ley, y poder estar acorde con esas disposiciones. Esa discusión fue demasiado larga y coincidió la aprobación de la ley y el plazo que se ha otorgado con este periodo de pandemia. Entonces, precisamente por esa incapacidad de muchos sujetos a acogerse a esas disposiciones, esta extensión lo que viene es a regularizar. ¿Cuál es el beneficio del Estado? De que en la medida que tú tengas una mayor formalidad para patrimonios transparentes declarados ante la autoridad tributaria correspondiente, tú vas en el futuro a tener recaudaciones mayores. Peor es tú tener eso oscuro en un espacio gris, con evasión, con no cumplimiento de la ley, y tampoco vas a ver esos recursos ingresando. La construcción de unas 60.000 viviendas que pretende el gobierno en tiempos de pandemia, ¿cómo podría eso? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes le ven en términos económicos, dada la situación por la que atravesamos? Una de las actividades que mayor movilización genera en la economía es precisamente el sector de la construcción. Vimos un sector de la construcción afectado en la pandemia porque se detuvo y no había, no es solamente el pegar el bloque, el cemento y subir el edificio, es que eso te lleva a la farmacia, te lleva al colmado, te lleva a la ferretería, el transporte, el que cocina. La construcción es un motor de desarrollo en la economía. Entonces, invertir en el sector de construcción mueve la economía, pero al mismo tiempo garantiza techo para tantos dominicanos que lo necesitan. O sea, que también le parece efectiva si esa los recursos iniciativa están disponibles, es una buena decisión invertir en construcción. Pero esto se quiere hacer en parte en lo que se ha denominado alianza público-privada, que está en una ley que no es nueva, pero la implementación sí es una novedad. ¿Le parece a usted correcto esa alianza público-privada para la construcción de, por ejemplo, puentes, digamos, lugares para aparcar vehículos? Bueno, considero todavía nueva la ley. La ley es de febrero del año pasado y su entrada en vigencia precisamente coincide con todo este estado de emergencia. Nosotros fuimos partícipes de la concertación de esa ley con el gobierno anterior, con el Congreso, con todos los partidos y su implementación con el gobierno actual. Porque la visión es precisamente una alianza público-privada, no importa quién sea la contraparte pública, siempre y cuando exista esa colaboración. Entonces, el reto principal que tiene la ley es no ser simplemente una pieza de literatura que suena lindísima, y ahora todo el mundo habla de las alianzas público-privadas, sino que se puedan desarrollar proyectos bajo ese marco. Se han comenzado algunos, ¿usted ha podido verlos? ¿Está de acuerdo con esos proyectos que ya han sido anunciados? Hay anuncios, sí. Todavía no hay proyectos en desarrollo. Los procesos que establece la propia ley, que conllevan una etapa de transparencia, de concurso, de participación de diferentes actores, de selección de la mejor oferta, de garantía de los fondos y de ejecución de la obra. Todavía no estamos en la fase de ejecución, pero los anuncios son buenas señales. Al momento de hacer la ley dominicana, nosotros vimos muchas leyes de otros países. Vimos Perú, vimos Colombia, vimos Centroamérica. Y nos dimos cuenta de que en muchos de estos países, aún teniendo la ley, había un entaponamiento porque los proyectos se anunciaban, pero por la burocracia no salían. Aquí lo que necesitamos es que se cumplan con los procedimientos, tener transparencia, pero la agilidad necesaria precisamente para hacer esto atractivo. Porque de lo contrario nadie se va a acoger a una ley de este tipo.
Mire, aquí parecería que vivimos en una situación sui generis. La ley económica dice que cuando aumenta la demanda, pues también aumentan los precios, ¿no es verdad? La ley de oferta y la demanda. Sin embargo, aquí pasa algo que es extrañamente contrario. Hay restricciones económicas que impiden la construcción por razones que usted ha dicho. Sin embargo, aumenta el cemento en un precio desproporcionado. Aumenta la varilla en un precio desproporcionado. ¿Qué hacer? ¿A ustedes no les preocupa eso? ¿No pueden ayudar a que eso se corrija? Definitivamente el control de precios centralizado es una teoría a la cual se aleja del modelo de desarrollo que quisiéramos en la República Dominicana. Nosotros aspiraríamos a un mercado que funcione, a un mercado en el cual el Estado no sea empresario, sino que sea un Estado regulador, facilitador, la autoridad, pero que el sector privado a través de la iniciativa privada pueda participar. Pero la pregunta es su valoración sobre estos aumentos indiscriminados, entiendo yo, sobre el precio del cemento, que no se explica por qué han subido tanto. Deben existir. Y hasta de los productos alimenticios. ¿Ustedes no tienen una posición que puedan fijar? No. Lo que hemos visto es mucha volatilidad. Ha sido un momento de inestabilidad, justamente en el medio de la crisis, con periodos de producción altos, con demanda baja. Posteriormente aumenta la demanda y se tiene en almacén bienes producidos durante este periodo. Hemos visto una fluctuación de precios. Definitivamente no estamos de acuerdo con esa inestabilidad constante ni con cambios abruptos. Lo dicen. Ustedes que son un sector que casi siempre fija posición, ¿por qué en esos casos específicos que son beneficiosos para el país, ustedes no fijan? Por una razón fundamental. Sí, las expectativas en el CONEP son muy altas y eso es algo positivo. De hecho, tenemos 20, 25 minutos aquí hablando y ya llevamos 15 o 16 temas, ¿verdad? Sí. Entonces, de todos los temas que estamos hablando con la mayor transparencia, tanto yo como el resto de los miembros del CONEP, lo hablamos. Ahora bien, el fijar posición de cada una de las cosas que está pasando, quizás las expectativas van más allá. Extrañamente, de temas menos importantes, ustedes fijan una posición que es sumamente rápida. Pero aquí lo estamos hablando y estoy reiterando con cada uno de estos temas sin ninguna afectación. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es? Repítela de nuevo porque yo no la entendí en términos globales. ¿Le preocupa al CONEP el aumento de los precios, tanto en los materiales de construcción como en los productos de primera necesidad? Evidentemente estamos atravesando un periodo de estado de emergencia con muchas fluctuaciones. Eso hay que considerarlo al momento de evaluar los cambios que se están produciendo. Ahora bien, no estamos de acuerdo con cambios abruptos, sin justificación alguna, que perjudiquen al consumidor y que constituyan un abuso de posición dominante en nuestro país. ¿Qué sugieren en ese sentido? ¿Qué podrían sugerir? Que el mercado funcione y que en función de la oferta y la demanda que está ocurriendo, los precios reflejen la realidad de lo que se requiere. Hay algo sumamente importante que ha movido la economía y me gustaría su valoración. El Ministerio de Educación inició un proceso de licitación y compra de computadoras. Se han favorecido muchísimas empresas. ¿Cuál es su valoración sobre ese proceso de licitación y la implementación del programa? El proceso de licitación es una consecuencia directa de la formulación del plan que tenía el gobierno de que no se interrumpiera el año escolar. Podemos tener reservas o no con ese plan. Si es el plan, lo único que podemos en este momento decir es que se cumplan con toda la transparencia los procesos de licitación. ¿Podemos tener reservas o no? ¿Reservas? Usted dice, ¿podemos tener reservas o no? Con el proceso, o sea, ¿Tienen reservas? Bueno, cuando se planteó el cierre completo de las escuelas, cuando se planteó que todas las escuelas tenían que esperar estar al mismo nivel para poder continuar con el desarrollo del año escolar, quizás nosotros entendíamos que habían fórmulas alternas. Quizás nosotros entendíamos, por ejemplo, de que en función de la afectación de la pandemia en el territorio, podían haber diferentes niveles de controles a nivel nacional. No es la misma situación de la capital o de la provincia de Santo Domingo o de Santiago que la de Jimaní, Pedernales o Barahona o Atomayor. Entonces, sacrificar a todos los estudiantes a nivel nacional, cuando quizás en algunos casos algunos podían acudir con los controles correspondientes a nivel presencial, era una opción. Pero yo me refiero en función de la transparencia que este gobierno quiere impregnar a todas sus cosas y en función de la movilidad económica que representa la inversión en esas compras. ¿Ustedes la favorecen? ¿Les parece bien? ¿Va todo bien?
Por eso te digo, de que si ese es el plan, lo que exigimos, pedimos y velamos es porque se cumplan con los debidos procesos de compras y contrataciones y que eso se haga con la transparencia del lugar. No tengo evidencia ahora mismo para poner en duda la transparencia con que se han desarrollado. Lo que sí puedo es exigir una vez más de que todas las compras que se hagan cumplan con lo que manda la ley. Exacto. Y si hay alguna falta, si alguien tiene evidencia de que no se está haciendo así, pues que presente las mismas y proceda con los procesos correspondientes. Otro tema importante para el sector empresarial y comercial, por ejemplo, se está discutiendo en el Congreso Nacional modificaciones a la Ley 2801, construcción en la frontera, facilidades en la frontera. ¿Qué le parece a usted la discusión, las modificaciones que se pretenden hacer? Yo quisiera aprovechar, ya que planteas ese tema, para hacer un llamado a nuestros congresistas, a nuestros senadores y diputados, a que acojan de la mejor manera posible el acuerdo al que ha podido llegar la Asociación de Industrias de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la zona fronteriza. Yo creo que es un punto medio. ¿Cuál ha sido el acuerdo al que ha podido llegar? La ley de desarrollo fronterizo trae grandes oportunidades para las provincias de esa región. Sin embargo, si nosotros las evaluamos en el tiempo, su extensión debe conllevar algunos ajustes que permitan que no hayan privilegios innecesarios entre empresas instaladas en la zona fronteriza y aquellas que operan en el régimen ¿Cuáles regular. son esos privilegios que debemos eliminar o que debemos establecer? Bueno, la operación en la zona de la frontera con fines de exportación o con fines de cumplir con las necesidades de la misma frontera tiene un objetivo. Ahora bien, operar en la zona de la frontera con ventajas diferentes a las que opera una empresa que está en Jaina, no tiene sentido. Si yo produzco vasos de vidrio y esos vasos de vidrio los vendo a Punta Cana, a los hoteles, y mi empresa está en Jaina y la tuya está en Jimaní, entonces la tuya podrá venderlos más barato a Jimaní y no tendría sentido. Entonces, sí, pero sería un asunto de ley de oferta y demanda. Sin no, embargo, no, sería un tema de condiciones de producción. Sería un tema de condiciones de producción. Y más aún. Pero ¿no le parece, perdóneme, para que conteste en esos dos aspectos, ¿no le parece como contraproducente que se quiera limitar, que se quiera poner en esa nueva ley, que se quiera meter, digamos, por debajo de la mesa, que los beneficios sean para la jurisdicción en donde se producen las cosas? Porque ¿qué sentido tiene? Sería una producción demasiado limitada. Un beneficio de jurisdicción, ok, le vamos a dar todos los incentivos, pero no puede vender fuera de esa jurisdicción. Eso es absurdo. ¿Por qué puede vender a Pedernales una empresa que fabrique en Pedernales? El propio nombre de la ley establece desarrollo fronterizo. Y desarrollo es Sí, mejorar. Pero el desarrollo es el beneficio que obtendrá la provincia por haberse instalado y por las facilidades. Pero perdóneme, el desarrollo de mi provincia estará íntimamente ligado al desarrollo que tenga esa empresa. Correcto. Si la empresa vende poco, ¿qué puede darme en ese 5% que me toca como provincia? Hace un momento hablamos de la relación República Dominicana y Haití. Y la mejor forma de nosotros garantizar nuestra frontera no es construyendo un muro, es generando oportunidades de desarrollo en ambos lados de la frontera. Si la ley de desarrollo fronterizo no es capaz de generar empleo, de mejorar las condiciones de los habitantes de nuestra zona fronteriza, no tiene sentido. Y si en adición a eso, la ley de desarrollo fronterizo genera una inequidad en su aplicación con el resto del territorio, entonces todavía también nos causa un problema mayor. Pero precisamente de este ahí es lado. donde está el hándicap. Esa ley es capaz de generar empleos y generará mucho más empleos en la medida en que la empresa pueda vender sus productos. Pero si tiene jurisdicción limitada, ¿qué empleo va a generar? Pero ahora estamos hablando de las proyecciones a futuro, cuando lo que deberíamos es analizar cuál ha sido el resultado de estos años de aplicación de la ley y cómo podemos llevar esta ley a otro nivel. ¿Ha sido exitosa la implementación de la ley? Le pregunto de otra forma. ¿Ustedes están de acuerdo o no con que sea de jurisdicción limitada la venta de lo que generan esas empresas? ¿Qué es lo que se busca implementar? No necesariamente, y por eso apelo... Entonces, ¿cuál es el punto de ustedes? No, el punto es que las condiciones que tenga una empresa para operar en la frontera, aunque debe tener algunos incentivos para instalarse en esa zona, no causen un perjuicio a la producción nacional que con tanto esfuerzo en un momento como este está tratando de levantar su producción. ¿Cómo podría causarse un perjuicio a la producción nacional una empresa que se instale en Pedernales? ¿Qué perjuicio? ¿A qué empresa? Absolutamente, todo lo que me va quisiéramos... a contestar eso, dame 2 minutos porque ya tenemos que ir una nueva vez a una pausa comercial, pero está súper interesante, sé que tienes respuesta para todo. Así que en 2 minutos, la respuesta de Dargan sobre esta pregunta.
Bien, continuamos con esta interesante entrevista con César Dargan. Antes de irnos a comerciales tenías la palabra. Adelante, hermano. Hablamos de la ley de desarrollo fronterizo y ahora hay la grandísima oportunidad de nuestro Congreso Nacional de aprobar lo que sería su extensión. En ese sentido, lo que apelamos es que al acuerdo que ha podido llegar la Asociación de Industrias de la República Dominicana y la Asociación de Industrias Fronterizas sea considerado por nuestros congresistas. Al final del día, todos lo que queremos es un mayor desarrollo de la frontera, pero un desarrollo que no genere una inequidad con la producción nacional. Mire, ¿tiene el Consejo Nacional de la Empresa Privada algún planteamiento para el Consejo Económico y Social respecto al pacto eléctrico y a temas económicos? Se supone que el Consejo Económico se está reuniendo. ¿Cuáles son los planteamientos básicos de ustedes? En primer lugar, reconocer la trascendencia y la vigencia que tiene el Consejo Económico y Social. Nosotros somos parte activa. De hecho, esta semana, el pasado jueves, hubo una reunión de su comité ejecutivo y evaluamos precisamente estos temas. En cuanto al pacto eléctrico, hemos reiterado que luego de 3 años de concertaciones, de 1 año de revisión de los textos que ahí existen y de estar tan cerca de su firma, si existe ya la voluntad política, lo que debemos es avanzar lo antes posible. Y el pacto eléctrico traería también alivio a otros sectores de nuestra economía y al manejo de las finanzas ¿Pero públicas. ustedes aceptan ese pacto tal como se había consensuado antes o hay alguna modalidad que ustedes quieren implementar? No. Porque no se aprobó aquella vez. Sí, ¿Por qué razones? Pero nosotros nos acogimos al proceso. Y en ese proceso fuimos parte de los consensos y también de los disensos. Hubo puntos nuestros planteados en la mesa que no se... ¿Cuál es el punto de ustedes sobre el pacto eléctrico? Que se firme. Que se firme. Que se firme. Con las condiciones establecidas. Y el propio pacto establece una gobernanza a través de comités de seguimientos con participación intersectorial que permitiría que los ajustes necesarios por el tiempo transcurrido puedan implementarse. Pero el pacto eléctrico sería de gran seguridad para el gobierno y de gran alivio para todos los dominicanos. Al Consejo Económico y Social también hay quienes pretenden llevar, digamos, una reforma fiscal. Hablábamos ahorita sobre la pertinencia de una reforma en estos momentos. Sin embargo, algunos economistas, prestantes economistas, creen que es necesario que sea ahora. Sí, la pluralidad de la composición del Consejo Económico y Social lo hace el espacio por excelencia para que eso ocurra. Recordemos que ahí está el sector empresarial, está el sector social con una diversidad de actores inmensa, está el sector de los trabajadores y el propio gobierno. ¿Cómo podríamos hacer una reforma económica, sobre todo en estos momentos, que no afecte a las grandes mayorías? ¿Ustedes tienen alguna visión, ustedes que son científicos, estudiosos? Científico nada. No, los científicos económicos, me refiero, usted tiene muy buenos economistas, se les puede llamar científicos, tienen todo el expertise. En sus cavilaciones, ¿hay una posibilidad de que esa reforma fiscal no afecte, como siempre, a las grandes mayorías, sobre todo en esta contingencia que vivimos? Sí hay diferentes opciones. Nosotros propugnamos porque sea una reforma integral que vea no solamente los ingresos, sino también los gastos, que procure simplificar procesos, que procure introducir mecanismos de transparencia, hacer más ágil lo que está ocurriendo. Muchas veces vemos este término tan feo y dañino para nuestra sociedad como lo es la evasión, y hay aquel que lo hace consciente de que está faltando a la ley, pero aquel que lo hace por desconocimiento o por complejidad de procesos. Sobre la evasión, que es uno de los puntos principales, que debería considerarse criminal como los países de verdad, ¿cuál es la posición del CONEP? Porque quienes principalmente evaden son los empresarios. En primer lugar, evidentemente evaden los contribuyentes, y los contribuyentes en gran parte... Las grandes evasiones que hay cuantificadas, por ejemplo en aduana, son atribuibles a los grandes empresarios. Y bajo no es lo mismo que 10 contribuyentes evadan de 1.000, 2.000, 3.000 pesos, pues mira, que un contribuyente que va de 3.000 millones de pesos. De las respuestas que te gustan, directo, no. En contra de la evasión, completamente. Y que todo aquel que evade sea debidamente procesado y carga sobre él el peso de la ley. Sí, eso es lógico en derecho. Y usted es abogado. ¿Pero tienen algún planteamiento para ayudar a que se materialice eso? Precisamente, en la medida que hay mecanismos de control más actuales con los tiempos, la evasión de antes no es la de ahora. Antes la evasión era, cambiaban un formulario con un liquid paper y le ponían el número. Ahora hay delitos tecnológicos, hay muchas otras formas y la autoridad tributaria tiene que estar en capacidad de producir Pero para esa ello persecución. Para castigar esto se necesita una modificación a la ley de aduanas que se está tratando también de ventilar.
¿Ustedes tienen alguna observación a esas modificaciones que se pretenden en la ley de aduanas? Hemos sido parte de esa discusión con la ley de aduanas y evidentemente estamos muy cerca ya de llegar a consensos. El aspecto de las sanciones, nosotros entendemos, por ejemplo, de que el poder discrecional que tiene la autoridad debe revisarse. Esto debe estar claramente establecido al momento de establecer. Cuando dice poder discrecional, ¿puede explicar? Hay multas establecidas en la ley de aduanas, por ejemplo, que pueden ser revisadas o ajustadas por la autoridad. Entonces, en la medida que se te aplica una multa, su ejecución debe estar claramente establecido y uno acogerse a lo que establece la propia ley y no a la voluntad de quien en un momento determinado la ley pueda que revisarlo. establece esa discrecionalidad. Sí, correcto. Exacto. Entonces, Correcto. eso no es, digamos, pecaminoso en el marco de la ley. Pero por eso es que estamos hablando de aspectos a tener en cuenta, hablando de multas y no cumplimientos con la ley. Pero yo no quiero venir aquí a que se interprete bajo ningún contexto que apoyo o encubro o miro de lado violaciones de la ley. Nuestra posición es clara y es precisa y estamos en contra de toda evasión fiscal, de toda evasión del pago de las obligaciones aduanales y por el contrario, lo que promovemos es una acción responsable del sector privado que pueda cumplir con las disposiciones legales. Para eso, para que se materialice, ¿qué han hecho junto con Yayo? ¿Se han reunido? ¿Ustedes han tenido discusiones con el sector aduanal? Sí, con el director de aduanas hemos visto la intención también de él y creo que los astros se alinean porque hay voluntad política en el Ejecutivo y en el Legislativo para que esto pueda avanzar. Hay un Comité Nacional de Facilitación de Comercio en el cual el sector privado tiene una participación activa y ha presentado muchas de estas propuestas y tanto con la Dirección General de Aduanas como con la Dirección General de Impuestos Internos, en público y en privado hemos reiterado nuestro apoyo al combate de la evasión. Finalmente, CONEP también tiene un observatorio para la corrupción. Valoración del CONEP sobre cómo este gobierno está enfrentando la corrupción. Algo peor que la corrupción en la República Dominicana ha sido la impunidad. Han sido casos de corrupción que se van pasando el tiempo y no reciben una sanción y se convierten en impunes. Por eso el combate a la corrupción presente, pero sobre todo el combate a la corrupción de hechos que ya ocurrieron en el tiempo, es algo que tiene todo nuestro apoyo. Por eso lo que hemos apelado es precisamente a que se cumplan los procedimientos correspondientes, que se presenten con el debido sustento las acusaciones a la justicia y agotando un debido proceso recaigan las penas sobre aquello. ¿Pero se está haciendo así? ¿En su experiencia se está haciendo así o no? Sí, lo que hemos visto es un gobierno que tiene 4 meses en ejecución, un ministerio público designado con figuras independientes, no de un corte político, que están instrumentando muchos de estos casos, algunos han salido a relucir y más allá de lo que se ha presentado, lo que esperamos es que estén sustentados y que en los tribunales pueda definirse la culpabilidad. Finalmente, no tengo más tiempo, en 30 segundos, ¿usted está activando en política? No. Yo lo conocí a usted, no está, no. Lo conocí en política. 100%, Salió muchos de años. eso, saliste de eso. Ahora mismo estoy concentrado 100% en la labor que Pero estoy no realizando. tiene esa vena, no te llama la vena reformista. Pero la vena se controla, bueno, ahora mismo estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Bueno, para mí un inmenso placer tenerte aquí en el programa Verdades al Aire. Las puertas están abiertas cuando tenga temas que son de interés colectivo, ya sabes, Verdades al Aire. Un placer. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación.